Bueno, chicos, dado que va a ser un poco complicado tener por ahora la videoconferencia, me va a permitir grabar la clase que nos corresponde de acuerdo con el tema que sigue, que ya estuvimos trabajando la semana pasada, y les pediría que estuvieran atentos al Subin para ver tanto el video como para algunas preguntas o actividades de aprendizaje que estaré dando de acuerdo con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Pues esta semana nos toca trabajar el marxismo que es el pensamiento económico que es posterior precisamente a lo que veníamos viendo del socialismo utópico, que está relacionado pues con los autores que ya hemos trabajado, con Sismondi, con Fourier, con Owen, y en esta ocasión pues vamos a trabajar básicamente lo que plantea uno de los grandes pensadores de la economía del siglo XX, que es Carlos Marx, que abrió toda una escuela de pensamiento y que sentó las bases incluso para una revolución social a nivel internacional como fue la Revolución Rusa en 1917. En ese sentido, bueno, sin más preámbulo, decimos que el periodo posterior al postclasicismo, acuérdense que el clasicismo es Adam Smith, que es la economía clásica, y el pensamiento socialista, que son los socialistas o los pensadores que ustedes trabajaron la semana pasada, se destaca precisamente por un replanteamiento de la economía política. Marx va a aparecer en la historia como el filósofo que va a realizar el gran cuestionamiento a la sociedad burguesa y a los principios de este capitalismo que ya venía presentando contradicciones muy profundas respecto a la distribución de la riqueza. Había el reconocimiento de los trabajadores como generadores de esta riqueza, pero finalmente esta riqueza se acumulaba en unas cuantas personas que eran los dueños de los medios de producción. A Marx le toca vivir la transformación de la industria manufacturera. La máquina de vapor está en pleno auge durante el periodo en el que Marx escribe su obra. La clase obrera pues no tiene una definición sólida y empieza sin embargo a configurarse como el gran motor de la transformación histórica de la sociedad, así como en su momento lo fue los burgos en la Edad Media y digamos como esta configuración, ¿no? que al final del día hizo que cayera el feudalismo y que se iniciara, digamos, toda la etapa mercantilista y después lo que conocemos como el capitalismo. Ahora la clase obrera la que va a levantar la mano y la que va a ser la generadora precisamente de esta transformación social. El capitalismo como vehículo de transformación de las relaciones de vasallaje que ya habíamos visto y dependencia personal que caracterizó sobre todo este periodo de la Edad Media, pronto va a mostrar estas antinomias, es decir, estas contradicciones. Y estas contradicciones pues fueron explotadas o fueron puestas en la mesa del debate por los socialistas del siglo XIX. Pero su alcance no fue limitado, ¿no? Lo único que hicieron fue poner en evidencia la explotación del sistema capitalista sin plantear propuestas concretas para transformar el estado de cosas dentro de la sociedad. Marx, de hecho, va a calificar a este socialismo como un socialismo reaccionario y utópico. A pensadores como Sismondi, por ejemplo, quien si bien defendía la causa del proletariado y cuestionaba los efectos destructores de la máquina y la división del trabajo, entre otras muchas cosas, lo hacía, decía Marx, desde la perspectiva de buscar restablecer las relaciones de producción e intercambio anteriores a la era capitalista para beneficio del pequeño propietario y del pequeño campesino. De lo que se trataba, decía Marx, pues no era mitigar estas condiciones sociales dadas en donde el obrero tenía, tenía la peor parte en el juego de contrarios, sino de lo que se trataba precisamente era de cambiar las estructuras sociales para que los proletarios pudieran lograr la transformación social, tomar el poder y modificar el estado actual de la economía capitalista. A el socialismo, por supuesto, estos socialistas utópicos, pues Marx los criticó de conservadores, los criticó de burgueses, porque decía que finalmente ellos pretendían solucionar los males pues con acciones de beneficencia pública, con acciones reformistas que no hacían sino consolidar pues el régimen burgués. En este sentido, para él estos socialistas pues lo que hacían era simplemente reformar la sociedad burguesa sin violencia, sin revolución, sin proletariado. Y para él, pues bueno, todos estos pensadores como Proudhon, Owen, Sismondi, San Simón pertenecían a esta corriente, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cuáles son, digamos, como los conceptos principales de Marx?
Una vez que ya vimos a lo que se opone Marx, no solamente se opone al sistema capitalista como tal, en donde erige a la clase obrera como la clase trabajadora que va a impulsar el cambio y la transformación social, sino que además critica a sus antecesores como reformistas y como gente que no busca el cambio de estructuras, pues va a plantear toda una serie de conceptos muy importantes, más allá del Capital, que es su obra digamos, como más conocida, ¿no? Pero hay varias obras que le anteceden y que son muy importantes para entender el pensamiento marxista. Primero, bueno, pues está el concepto de miseria en Marx, que está, digamos, para él, el dominio de la burguesía ha generado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todo lo que se haya hecho anteriormente, más que en los griegos, en los romanos, en la Edad Media o en el mercantilismo, o incluso en la economía clásica. Él dice que el capitalismo logró someter las fuerzas de la naturaleza, empleando las máquinas, y se ha apropiado de la ciencia y ha puesto a girar el mundo a su favor. Es decir, el derecho, la cultura, la educación se ponen a girar en torno a la propia estructura económica, política y social que ha planteado el propio capitalismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues aparece para él un concepto muy importante, porque él decía, bueno, aparece una clase muy importante que es el proletariado. El proletariado para Marx es una clase social que va a levantarse, tiene que levantarse en armas para tomar el poder y transformar el estado actual de las cosas planteadas por el esquema de la economía clásica, el esquema capitalista, ¿no? Para él, los proletarios, que son los trabajadores, pues no tienen nada que perder, simplemente tienen que ganar mucho, un mundo que ganar, si ellos logran hacer precisamente esta transformación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que también modificar la mentalidad que tiene el trabajador, porque finalmente el trabajador tiene una mentalidad que está sumada a la fuerza del derecho, la educación y la cultura, dada por una estructura social derivada del capitalismo propiamente dicho. Y entonces, en este sentido, lo que hace el trabajador es reproducir el estado actual del sistema capitalista, a través de que, bueno, pues voy a trabajar más para poder comprar más cosas, por ejemplo, ¿no? Y digamos, no sale como este esquema económico en donde está reducida, digamos, como su visión del mundo a estas relaciones sociales económicas que están dadas por la economía, por la economía capitalista, ¿no? Y bueno, y en este sentido, para Marx, pues el proletariado, pues finalmente es alguien que no tiene nada que perder, porque finalmente, bueno, pues ya está explotado, no tiene un salario que le permita tener como esta, digamos, nunca va a tener un salario que le permita ser, pues pertenecer a esta clase burguesa, y entonces lo que Marx propone, pues que el proletariado tiene que tener un carácter revolucionario. Bueno, él dice de hecho que el proletariado tiene un carácter revolucionario de entrada, ¿no? Ya casi por naturaleza, ¿no? Porque sus condiciones de existencia se han modificado, o sea, son personas que venden su fuerza de trabajo y que no tienen acceso, pues, a los bienes de la propiedad privada, que tiene una cierta capa de la sociedad que acumula las ganancias que los trabajadores generan con su trabajo, ¿no? Y en este sentido, para Marx, pues de lo que se trata es que el proletariado se eleve a clase dominante para que pueda conquistar la democracia y arranque el capital de las manos de la burguesía, es decir, que arranque los medios de producción de las manos de la burguesía como dueños de los mismos, y centralice los instrumentos de producción en manos del Estado. Esto es, el proletariado organizado como clase dominante para aumentar lo más rápido posible las fuerzas productivas. Es decir, el proletariado que sea el dueño de los medios de producción y que sea el Estado el que concentre este poder, y a través de la concentración de este poder que se organice el trabajo humano, el trabajo dentro de la sociedad, para que la riqueza sea repartida de manera igualitaria. Y esto es, digamos, como la parte medular del pensamiento marxista, ¿no? Entre los conceptos que podemos encontrar, pues bueno, Marx y el comunismo, que él realmente pues no llega hasta allá, pero el socialismo de Marx, sin embargo, aparece en medio de la revolución tecnológica de una Inglaterra con contradicciones sociales muy profundas, ¿no? La renovación de las ideas derivadas de la corriente racionalista apropiada por la Revolución Francesa, que condujeron en el siglo XIX al replanteamiento de los asuntos sociales.
hay todas unas ideas de reivindicación de la clase trabajadora, la importancia de la lucha de clases, la revolución social, es incorporada por grupos de obreros e intelectuales, sobre todo en Francia, ¿no? Se fundan las ligas comunistas, como en 1847, a la que pertenecen Marx y Engels, su gran compañero, periodo en el cual comienzan a redactar el Manifiesto Comunista, que es una de las grandes obras de este pensador, donde se va a tratar de sistematizar un programa y una metodología revolucionaria partiendo de la concepción del materialismo histórico y de la dialéctica. Esto, bueno, pues lo tenemos que revisar, qué es el materialismo histórico, sobre todo qué es el materialismo histórico. Y lo vemos ya en la plataforma. Marx parte de la idea de que la clase obrera logrará la liberación social a través de su propia obra y no en alianza con la burguesía, pues la burguesía, representa a la clase antagónica, es lo contrario al obrero, a la clase trabajadora, y en este sentido los trabajadores deben romper con las ataduras ideológicas que los mantienen como clase explotada. Las ideas, los sentimientos, los pensamientos son para Marx pues solamente una pantalla que se sostiene sobre un régimen de propiedad determinado, a través del cual se configuran las condiciones materiales específicas y las relaciones sociales particulares, mismas que el individuo considera como el verdadero punto de partida de toda su actividad. En ese sentido, Marx plantea que la lucha social debe estar dirigida no solo por las ideas, sino por la necesidad de modificar las condiciones sociales y económicas en las que se levanta el régimen burgués. Modificando esas relaciones, decía Marx, la clase obrera podrá dirigir la sociedad con el fin de construir una sociedad mejor sin la explotación del hombre por el hombre. Básicamente son los conceptos centrales de Marx. Encontramos, por ejemplo, su concepción sobre la mercancía y el dinero, que estos son materiales que les voy a hacer llegar, que plantea toda una concepción distinta a lo que venía planteándose desde el punto de vista de la economía clásica. Las formas de valor, el valor de uso, el valor de cambio, donde se concentra el valor precisamente, que acuérdense que es un tema que se viene trabajando desde Aristóteles, como lo vimos el semestre pasado, cuál es la forma relativa del valor y entre otras cosas, bueno, el carácter fetichista de las mercancías, que este es un concepto muy importante, que también les voy a dejar una lectura para que lo podamos ir ventilando. En suma, pues bueno, son las grandes ideas que tiene Marx. Por otro lado, vamos a encontrar dentro de este mismo capítulo, vamos a encontrar las aportaciones que hace Vladimir Lenin entre capital industrial, capital bancario y financiero. Lenin es un personaje de la Rusia revolucionaria, que bueno, pues es un gran líder que lleva, bolchevique, que lleva precisamente la revolución rusa a Rusia. Y él pues se empapa, digamos, como de las ideas de Marx, se empapa de las ideas, porque además es lo que está vigente en ese momento, ¿no? En 1800, a mediados de 1800, y entonces están todos empapados, digamos, como de estas ideas revolucionarias y de querer cambiar el mundo. Y en este sentido, bueno, Lenin toma las armas, hace una revolución, bueno, no hace una, él junto con otros personajes hacen una revolución en Rusia y finalmente logran cambiar de un estado ruso que era prácticamente feudal a un estado socialista, ¿no? Y entonces se instrumenta el socialismo en el mundo y junto con Rusia viene pues toda una parte importante de la mitad de Europa hacia Oriente, donde también se vuelven países socialistas durante todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y más aproximadamente como en 1983 se cae el muro de Berlín y con ello pues el socialismo empieza a adquirir otro cariz y obviamente pues desaparece en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, o sea, hubo muchos países que se conformaron como países socialistas. Y a partir de qué, pues bueno, de esta revolución rusa, que quien la comanda, pues Lenin. Y dentro de las cuestiones que plantea Lenin hay una cuestión muy importante que habla sobre el capital industrial, el capital bancario y el capital financiero. Para Lenin, el capital industrial, pues bueno, es como los primeros pasos del capitalismo, porque finalmente se trata pues de producir mercancías, de comprar y de vender e intercambiar. No tiene ninguna importancia, dice Lenin, ¿no? Es como los primeros pasos del capitalismo. Lo realmente importante del capitalismo, decía Lenin, es que hoy en día, bueno, en esa época no, y hoy también, es el capital financiero. El capital financiero a través del cual se mueven alrededor del mundo miles de millones de pesos y de dólares
sin que haya mercancías de por medio. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores o en las bolsas de valores, en las bolsas internacionales de valores, o piensen también en la banca. En la banca, en donde efectivamente, bueno, uno pide un préstamo y entonces te cobran un montón de intereses, y eso se llama capital financiero. El banco no pierde finalmente, ¿no? El banco sigue ganando y sigue obteniendo ganancias. ¿A costa de qué? Pues a costa de lo que nosotros sí producimos de manera efectiva digamos, en estas ciernes capitalistas en donde nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo a un capitalista para producir un bien, y finalmente quienes se benefician de esto pues son las grandes financieras internacionales, y entre ellas pues los bancos. Piensen ustedes también, por ejemplo, que las grandes empresas internacionales le piden dinero prestado a los bancos y los bancos los financian, pero no, obviamente no se los regalan, sino se los venden el dinero a gran cantidad de interés, que esto les reditúa pues en ganancias importantes para el capital, ¿no? Y esto es lo que trabaja básicamente Lenin, ¿no? Lenin va a trabajar, pues va a señalar que el capital financiero pues es la fase superior del capitalismo, y es a donde los capitales se mueven de manera internacional sin necesidad de que haya una producción o un producto concreto que se pueda vender y comprar, ¿no? Y para finalizar, pues bueno, vamos a trabajar dentro de este mismo capítulo la concepción que tiene la Iglesia en ese momento con sus encíclicas, que también quiero que las lean. Les voy a pasar el texto, les voy a pasar la liga para que puedan acceder. ¿Y cuál es la posición de la Iglesia respecto al pensamiento capitalista y el pensamiento socialista? De alguna u otra manera, cuando ustedes lean las encíclicas, van a ver cuál es la postura que tienen, digamos, pues los papas en su momento respecto a este asunto. Por ejemplo, los papas un poco están como más en el sentido no hablo de Francisco, hablo del siglo XIX y del siglo XX. Los papas están más, siglo XX, los papas están más, digamos, como canalizados hacia defender un pensamiento liberal en donde se proponen que los ricos pues no sean tan bruscos con los pobres, ¿no? Que se creen instancias de beneficencia pública para que se puedan mitigar, pues digamos, como lo que sufren los pobres, y un poco con esta idea de que si tú sufres en esta vida, pues bueno, no importa porque finalmente ya te ganaste el reino de los cielos. Entonces, no comulgan mucho con otro tipo de pensamiento, su pensamiento más es de carácter liberal, pero me gustaría que lo exploraran un poco más para que ustedes vieran cómo va evolucionando la Iglesia y cómo se va adaptando también a las condiciones y a las circunstancias de cada momento histórico en el mundo, ¿no? Y por algo ha sobrevivido pues más de 2000 años. Pero bueno, de mi parte sería todo, porque si no, no sé si pueda subir el video, y por favor les pediría que lo vieran y que estén pendientes de las actividades. Pues muchas gracias.